Comunicado número 1 de la Junta Militar. Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operaciones. Firmado. Entre. ¿Escuchó las noticias? Silvia, son las 3:30 de la madrugada y estoy despierta en el laburo y con la radio prendida. ¿A usted le parece que puedo no haber escuchado? Bueno, ya era hora. Espero que puedan poner un poco de orden. Mire, no voy a discutir con usted, pero esto es diferente. Ay, espero que sí. No me quiero imaginar que en unos años llamen elecciones y gane de nuevo el peronismo. Espere. ¿Un supervisor? ¿Cómo que un supervisor? Comprendo. Intenta dormir, Bruno. No puedo. Mira, sé que es un bajón que tus papás... Pero así son las cosas. Y la podemos pasar bien acá juntos. Sí, ya sé. Encima no consigo laburo. Ahí ya no sé qué decirte. En el taller no hay nada, pero tampoco vas a resolver nada ahora a las 3 de la mañana. Pero bueno, quizá con la cabeza más fresca... Tenés razón. Bien. Salgo a caminar un rato. Eso no es lo que quería decir. Es seguro por acá, Feli. Bueno, para que se vea un ratito. Pero tenés cuidado, ¿eh? Sí. Coronel, Desde que me asignaron, usted trabaja todos los días, desde la madrugada hasta la tarde-noche. ¿Es siempre así? hay mucho papeleo, más con el cambio de gobierno. ¿Y no se lo puede delegar uno de los tantos ñoquis que hay acá? Todo viene desde las oficinas para que lo firme la directora. Tenemos una burocracia importante. Comprendo. ¿Quiere algo en particular? Solo conocer más sobre este lugar es muy interesante, y no siempre se puede confiar en la sabiduría popular. ¿Sabe que hay quien dice que la división está protegida? ¿Protegida? Sí, como por alguna entidad. Pero puedo esperar afuera que termine si quiere. Bien. Ojo, ¿eh? Mire, Mabel, me parece que arrancamos mal. Desde que llegué, ¿por qué no nos relajamos un poco e intentamos llevarnos mejor, eh? Lo nuestro va para largo. Sepa que yo la respeto mucho, aunque no lo crea. Sé que la división funciona mejor que nunca, incluso mejor que con su predecesor. Solo sigo su ejemplo. Y su labor es especialmente notable, siendo que es el segundo intento de que una mujer conduzca esta organización. Y la primera, bueno, usted sabrá más que yo. Yo era joven, pero ¿sabe que la conocí? No fue tan nefasta como la hicieron ver. Y aún así, su legado estará por siempre manchado, sea culpa suya o no, mientras que el suyo, Mabel, está por verse. Sabe, estas conversaciones que tenemos me abren la mente. Le digo en serio, vea, los militares tenemos fama de cerrados, y entiendo por qué. Somos disciplinados, hacemos nuestro deber, sin preguntas ni distracciones, pero nos preocupamos por la nación, o por qué piensa que tuvimos que actuar. Mire, para que sepa que la estimo, desde que la conozco me pregunto lo que piensa del nuevo gobierno. No me diga, las palabras no valen nada, las acciones sí, ¿no cree? Tiene razón. Bueno, la espera afuera. Diga. ¿Un platillo volador?
Location, Argentina, 1976. Local designation. ¿Qué? Saludos, humano. No tengas miedo. Soy un alienígena pacífico y un regular visitante de tu planeta. Yo soy Wiprach. ¿Querés pasar? Muy bien. Gracias. ¿Y Marco ya te dio el alta? Sí, por fin. Te felicito, Cecilia. Gracias. Me alegro que puedas volver a hacer trabajo de campo. Sé que vas a llegar muy lejos. No la voy a decepcionar. Ya sé que no. Y me puedes tratar de vos. Sí, señora. Carolina. Carolina. Cecilia. ¿Sí? Bien. ¿Te parece si voy con Cecilia? Estoy con ella en la galería de tiro. Excelente. Está aprobada. Hoy mismo firmo todo. Bien. Vamos ya mismo. Mabel. Dice que un platillo volador se acaba de estrellar contra el Parque Saavedra. Tenemos autorización para usar el desplazador. ¿Estás preparada? Sí. Ya era hora. Vamos entonces. ¿Qué te parece? ¿Me puedo sentar? No hay asientos. ¿Y un baño? ¿Puedo darte acceso a la antesala si necesitas? No, gracias. Estoy bien. Es muy bueno todo esto. Totalmente. ¿Sabes algo de ingeniería espacial? No creo. Soy ingeniero, pero electrónico. Ah, excelente. Mira esto entonces. ¿Qué es? Es mi central de navegación. Con estos controles puedo viajar por el espacio y el tiempo, ir a cualquier parte del universo y más allá. ¿Así de fácil? Bueno, estuve teniendo algunos problemas últimamente. Parte de mi nave, ella, se materializó accidentalmente dentro de un asteroide. Y después de eso, mi leal compañero de viajes decidió volver a su hogar. Desde ese momento ya nada es lo mismo. Qué pena. Y además, debido a la materialización dentro del asteroide, esa sección de ella se fragmentó. Como acababa de materializarme temporalmente, esos fragmentos se perdieron a lo largo de la historia y el cosmos. Y los estoy buscando desde ese entonces. Claro. No es sabio dejar que tecnología tan avanzada caiga en malas manos. Decime, humano. Bruno. Decime, Bruno. ¿Has visto algún metal aparecer de la nada frente tuyo? Además de esta nave... No, perdón. No hay problema. Seguiré su rastro hasta encontrar todos y cada uno de esos fragmentos. Y después terminaré de reconstruir a mi querida Eshe. Good day. Ese es mi nombre verdadero, impronunciable para los humanos. Por eso han castellanizado mi nombre con el vocablo más cercano. ¿Wiprach? Exactamente. ¡Sos rápido! Algo curioso también sucede con mi nave, quizás te diste cuenta. Usa pronombres neutros, y da la casualidad de que su nombre en nuestro idioma suena parecido a ella. No entiendo. That is because the language in this backwards third world time zone does not have neutral pronouns yet. ¿Cómo? Ah, dice que ustedes todavía no usan pronombres neutros. En el futuro, el español incorporará la palabra elle para las personas no binarias. Perdón por el inglés, aterrizamos hace poco por primera vez en los Estados Unidos y ahora solamente habla de manera imperialista. Imagínate lo difícil que es convencerle de que vuelva a hablar en español. We hold these truths to be self-evident. America is for the Americans. It is better to carry a big stick than to ask what your country can do for you. It is better to offer no excuse than a bad one. Also, we are killing terrorists in self-defense. I am not a crook. Te prometo, Bruno, que ella no suele ser así. Es más, a veces hasta es de Córdoba. Ah, cuando ella esté en pleno funcionamiento, Bruno. No te imaginas los lugares que visitaré. La Gran Muralla Intergaláctica, el Vacío de Torok, las 5 ciudades de Tomperlum, el gigante gaseoso. Suena increíble. Lo es. Si bien Buenos Aires siempre ha sido un lugar acogedor para mí, un segundo hogar, el vasto universo es mi parque. Y podría ser el tuyo si quisieras. ¿Irme a conocer el universo? Me gusta la idea, la verdad. No creo que mi familia me extrañe. Pero Felipe... Pensalo. Me han dicho que es una decisión difícil. Sí. ¡Más invitados! Bienvenidas, pasen, pasen. ¿Cómo estás? Bien. ¿Usted es el dueño de esta nave? Efectivamente, joven.
Bien, ¿tiene algún nombre, designación o sonido preferible para referirse a su persona? Wiprach, para servirles. ¿Whiprach? Sí, escuché hablar de usted. Somos de la división. Ah, sí. Me he encontrado a sus agentes más de una vez. ¿Y vos sos? Bruno D'Angelo. Así que, ¿son de la división? Sí. Claro, no sé mucho sobre ustedes. Son como una especie de ministerio de cosas raras, ¿no? Siempre se olvidan de equipar una grabadora. No, acá tampoco. Bueno, perdón, ¿cómo era tu nombre? Bruno D'Angelo. Bueno, Bruno, te puedo pedir si acompañas a mi compañera Cecilia a la división. Es para que des tu testimonio nomás. Tranquilo, no es nada. Le vas a hablar de lo que viste, ella te va a grabar. Es para saber si se nos pasó algo. Tenemos que saber que está todo registrado. Claro. ¿Vas a estar bien? ¿Eso espero? Perfecto, yo me quedo. Si se cayó un platillo tan cerca de un área poblada, nos tenemos que asegurar de que no vuelva a ocurrir. Un desplazamiento para mí y para el humano al lado mío. Supongo que nunca fuiste desplazado. ¿Qué cosa? Ni que fuera para tanto. ¿Viene a dar su testimonio? Cuando se recupere... ¿Yo lo puedo llenar? ¿No te dieron el alta? A Carolina le faltaba firmar algo, me parece. Ah, ahí es un tema. Llenalo así él puede entrar. Pero llevarle la planilla a Mabel. Si lo firma ella también no hay problema. Fua. ¿Y ustedes quiénes son? La gente Pereira y... Bruno D'Angelo estaba en el platillo cuando llegamos, junto a un alienígena. Carolina lo reconoció, un tal Wiprach. Ah, sí. Soy Mabel Lipman, la directora de la división. ¿Venís a dar tu testimonio? Sí. A eso vamos. Manuel, el guardia, me dijo que te dé la planilla para que la firmes, como yo no estoy oficialmente de vuelta todavía. Cierto. Pasen a mi despacho. Lo podemos hacer acá. ¿No están las salas de afuera para eso? Son las 4 de la mañana, Armando. Así hacemos más rápido. El chico se puede ir a su casa. Después hago todo el papeleo necesario. Bien, muy bien. Ahí están ustedes, Cecilia y la otra... Carolina. Ella. ¿No te acordás nada más? ¿Ningún detallito? Boh. No, eso es todo. Está muy bien. Escúchame, ¿no me harías un favor? ¿Nos esperás un rato que resolvamos unas cositas? Te podés quedar en la pulpería, es la cafetería del fondo. Creo que por acá está Silvia, mi secretaria. Capaz le podés pedir que te acompañe. Bueno. Gracias. ¿Y qué pensás hacer? Con el platillo volador que está ocupando medio parque, digo, y con el chico también. Vamos a ver. Tengo que hablarlo del platillo con Carolina, ver qué sabe ella. Y con este Bruno se me ocurre... Perdón, ¿todo bien? Sí. Me dijo Mabel que me quede en la pulpería, que capaz me acompañara usted. Ah, vamos. Dígame, usted dijo que conocía a algunos agentes de la división. Asumo que de otras épocas. Precisamente, y encontré algunos fragmentos de ella en su cuidado. ¿Sabe si queda alguno en su depósito? ¿Cómo son estos fragmentos? Metales plateados, algunos del exterior de ella. El material es desconocido para su época, y desde su perspectiva deberían aparecer de la nada, aunque el punto de origen espaciotemporal de todos es el mismo. Ah, creo que sé de qué habla. Los guardamos cuando encontramos alguno. Le querría preguntar algunas cosas más y después me comunico con la directora para liberarlos y devolvérselos. Eso sería espléndido. Lo único que le recomiendo es que si puede, viaje unos meses al futuro. No sabe la de trámites que hay que hacer para sacar algo del depósito. ¿Y está bueno trabajar acá? Ajá. ¿Pagan bien? Ajá. ¿Y alguna vez mataste a alguien? Te estoy prestando atención. Perdón. Está bien, ¿qué quieres saber? No te puedo decir nada que sea confidencial. O sea, sé que la división está para investigar cosas así raras, pero nunca supe mucho más de qué es lo que hacen. Nuestras operaciones en general son secretas. Sí, entiendo. Mi pregunta es más... ¿Sí? ¿La división es violenta? ¿Puede matar, no lo sé, las cosas paranormales que encuentra? Cuando tiene que hacerlo, sí. ¿Te sirve esa información? Sí. Bueno, sigo leyendo entonces. Bien, gracias por la información. Por supuesto. Ahora llamo a Mabel para ver lo de los fragmentos. Vamos a tener que ratificar que sean realmente todos parte de la misma nave. No podemos robar cosas de nuestro depósito así como así. Comprendo. ¿Está bien? Sí, estoy... ¿Puedo llamar a un médico? Mi estabilizador de imagen. Estabilizador de imagen...
No soy humano. Ah, usa algo que le permite verse como un humano. ¿Dónde está? Una canica. Es una canica. Y esta misma amiga me comentó que están viendo de volver a hacer el programa de Mirta Legrand, ¿sabes? Un programa interesante, me dijo, no como el de Tato Bores que siempre se queja todo el tiempo. Lo van a matar. ¡Ay! Bruno, ¿qué haces? ¡Lo van a matar! ¿De qué hablas? ¡Lo van a matar! Mabel, vení, ya. ¿Qué pasa, Bruno? ¿A quién van a matar? Ustedes lo van a matar a Wiprach. ¿Nosotros? Creo que fue mi culpa. Diga, ¿sabés qué le pasó? Falta una canica. A ver, espera un minuto. Ya mando a alguien. Déjalo ir. ¿Que lo deje ir? Déjalo ir. Toma, apretás este botón y deberías aparecer junto a Carolina. ¿Lo vas a dejar ir así nomás? Sí. Después quisiera que vuelvas con ella. Me gustaría que hablemos más tranquilos. Bruno. Mira, está muy descompuesto. Tiene un dispositivo parecido a una canica que lo hace verse humano, pero no lo podemos encontrar. Parece que le hace mal si se aleja mucho. ¿Vos tenías la canica? No está pasando nada. Ah. A ver. Parece ser en parte inalámbrico. ¡Claro! Agarré la canica sin querer, siempre puedo jugar con las manos. Tirado por el aire y lo atrapo. Me distraje y me la guardé sin darme cuenta. Bueno, para la próxima tené cuidado. Bruno, volviste. ¿Pudiste considerar mi oferta? ¿Qué oferta? Me ofreció alojar con él. Ah. Gracias, Wiprach. Pero prefiero quedarme. Tengo varios asuntos pendientes. No hay problema. El cosmos es inmenso. Ya encontraré a alguien que me acompañe. Bueno, Wiprach, voy a encargarme de lo que hablamos. Hoy o mañana va a pasar alguien para chequear a ella. Capaz podemos agilizar el papeleo así no se nos queda varado acá. Un gusto. Igualmente. Bruno, vos ahora... Me dijo Mabel que tenía algo acá conmigo. Ah, bien. Entonces vamos juntos. Ah, la humanidad. Gente rara. That's thanks to American exceptionalism. Sé mendocine, te lo ruego. Santiagueñe, uruguaya aunque sea. Otra cosa. Bueno, primero quiero felicitar a Cecilia. Ya estás totalmente aprobada para continuar. Bienvenida de nuevo. Gracias, me alegra poder volver. A nosotros también. Ahora el resto. ¿Me dejan con Bruno un momentito? Espera, vos quédate, Cecilia, por favor. Bien, Bruno, me dijo Silvia que le hiciste algunas preguntas sobre la división y que ella quizás no te contestó de la mejor manera. Decime, ¿qué querés saber? Le pregunté si la división es violenta. Si usa la fuerza o puede matar a las cosas que está investigando. Me dijo que sí. Obvio que ella lo primero que piensa es en poder matar gente. Sí, en última instancia lo podemos hacer, no te voy a mentir, no somos una organización perfecta, yo misma he cometido errores y hay casos en los que termina habiendo enfrentamientos, pero no es nuestra política matar gente ni cualquier otro tipo de entidades. Si podemos evitarlo, encontrar otra manera, jamás lo hacemos. ¿Y el ¿Y Armando? El coronel de Zika está funcionando como supervisor para el nuevo gobierno. No suele haber miembros de las Fuerzas Armadas aquí, pero estas son circunstancias particulares. Entiendo. Te cuento, nuestra misión primera siempre es investigar objetos, sucesos o entidades extrañas. Después, tratar con ellos. Intentamos que el país esté lo menos expuesto posible a lo extraño. ¿Cómo un agente lo logra? Es cuestión suya. Depende de su criterio sobre la situación, pero tenemos ciertas reglas, protocolos. Quiero que trabajes para nosotros. ¿Cómo? Eso, mira, sin contar el intento de escape, o contándolo, estuviste muy bien hoy. Trabajaste como un agente, investigaste, reportaste. Te arriesgaste para ayudar a Wiprach. Usaste tus conocimientos para salvarlo. Con un poco de entrenamiento podrías ser un gran agente y la paga es buena. ¿En serio? Mejor que en cualquier otra organización de este tipo. Pénsalo. ¡Acepto! Muy bien, empezás mañana. Perdón, ¿mañana martes o hoy lunes? Oh, bueno, empezás hoy. Volvé a tu casa, dormí un rato y estate acá a las 2 de la tarde. Así firmamos todo, ¿te parece? Sí, totalmente. Vas a entrenar con Cecilia, quiero que formen un equipo. ¿Cómo?
Vos tenés más experiencia y creo que serías buena entrenadora. Y nuestro nuevo agente es ingeniero electrónico, ¿no? ¿Habías dicho? Sí. Nos puede servir mucho eso. Ya hay varios en los laboratorios, pero agentes de campo así no hay tantos. Bien. Bueno, pueden irse. Quiero que sepas que estoy muy ansioso de empezar a trabajar con vos. Ya empezamos. Mira, te aviso. ¿Sí? No me gustan los hombres. ¡Ah, qué casualidad! A mí solo me gustan los hombres. ¿Por qué dirías eso en voz alta? ¿Sabes que creo que vamos a hacer una muy buena un muy buen equipo? ¿Sí? Me quedé pensando en lo que hablamos más temprano. ¿Qué de todo? Cuando le pregunté su opinión sobre el nuevo gobierno. Entonces, Bueno, usted sabrá su opinión y yo me la puedo imaginar, pero como le dije, su opinión no importa, sí sus acciones. Y quiero dejar eso bien claro. ¿Usted prefiere cooperar, estar del lado del orden y la razón, o prefiere estar del otro lado? Vea, los elefantes no son los únicos que ocupan mucho espacio. Ah, otra cosa. Le quería pedir algo. Consideren un favor. Hoy asume nuestro nuevo presidente. Me gustaría que se escuche la jura en todo el edificio. Es un evento importante.